Amén. ¿Qué te ha parecido? ¿Hay algo que quieras decir? ¿Alguna pregunta, hermana Nadia, al respecto de lo que ha sido nuestra lección de hoy? Me quedó como marcado y en realidad me gustaría cómo ensalzarme de eso donde dice que aquel que se humilla será ensalzado. ¿A qué Ya, se refiere eso de ser ensalzado? claro, ¿Cómo yo puedo actuar en la vida? sí. Podemos entender por lo menos dos apreciaciones al respecto de el que se humilla ser ensalzado. El Señor Jesucristo dijo eso, refiriéndose a cuando el mismo publicano eh, se pone en una posición presuntuosa delante de Dios mostrando su propia justicia. Entonces, el Señor Jesucristo dice, ¿cuál de los dos se fue para su casa justificado? Entonces, aquel que realmente mostró su propia justicia o aquel que se golpeaba el pecho pidiendo misericordia. ¿Cuál de los dos entonces se fue a su casa justificado? Esa fue la pregunta que el Señor Jesucristo hizo. Entonces el Señor Jesucristo dijo que era obvio que aquel que se había humillado delante de Dios, aquel que había reconocido su bajeza y su pecado, este entonces se había humillado delante de Dios y este había conseguido justificación por parte de Dios. Entonces, allí el Señor Jesucristo añade, porque aquel que se humilla será ensalzado. Eso es vivir en humildad delante de Dios, rogando misericordia y no mostrando nuestra propia justicia, sino que esperando que la justificación venga por parte de Dios para nosotros y no nosotros mostrar una justicia humana y que muchas veces es imperfecta, sino que esperar en la justicia que Dios ha provisto para nosotros en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí el Señor Jesucristo dice, el que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza a sí mismo, este va a ser humillado. Y claro, ¿qué es lo que hacía el publicano? Se autoensalzaba delante de Dios y decía, te doy gracias porque no soy como publicano de más para atrás. Yo doy diezmo, doy ofrenda y estoy orando, estoy ayunando a diario en la semana, estoy en tu comunión, Señor. Gracias porque tú me has hecho un hombre fariseo, un hombre lleno de religión, un hombre lleno de tanta religión que te pueda agradar a ti. Y la verdad es que lejos de agradar a Dios, los fariseos vivían en la hipocresía más grande. Entonces, frente al publicano era, Nadia, lo más despreciable que había en la sociedad israelita. ¿Y por qué eran despreciables? Porque a pesar de ser israelitas, ellos cobraban los impuestos para el imperio romano. Entonces, lo menos que le podías decir a un publicano que era un miserable traidor. Y más encima, en la mayoría de los casos, los publicanos amasaban grandes fortunas a causa del exfolio que le hacían a sus propios congéneres, a sus propios hermanos de nación. O sea, todo lo adicional que le pudieran sacar al pobre contribuyente, entre comillas, iba a ser parte de su sueldo. Entonces, era obvio que todo el mundo menospreciaba y para todos era completamente aborrecible un publicano. Entonces, el Señor Jesucristo dice, ¿cuál de los dos se fue a su casa humillado, o sea, justificado, cuando ellos tenían a los fariseos como héroes nacionales, hombres rectos, hombres llenos de sabiduría inclusive, se les consultaba como doctores de la ley? Entonces, frente a un doctor de la ley que vive en consagración delante de Dios, ¿cuál de los dos se iba a ir justificado a su casa después de esta tremenda oración que había hecho el publicano o más bien el fariseo en relación a la oración? Pobre y miserable hombre que lo único que merecía era la muerte. Entonces, claro, cualquiera hubiese podido decir, no, el fariseo por sobre todas las cosas se fue justificado. Pero el Señor Jesucristo aclaró y dijo, mira, este pidió perdón, este otro mostró su propia justicia.
¿Cuál de los dos se apropió de la justicia que Dios quiere dar? Aquel que pide perdón, aquel que se reconoce, aquel que se humilla delante de Dios. Entonces, el que se humilla, será ensalzado, en el sentido de que se fue justificado a su casa, pudo gozar de la misericordia y de la justicia de Dios. En cambio, el fariseo, ¿qué es lo que le quedó? Su propia justicia. No pudo gozar de la justicia de Dios, no pudo gozar de la misericordia de Dios, porque supuestamente él no la necesitaba, y así se presentó delante de Dios. No necesito que me perdones, no necesito tu justicia, porque yo tengo la mía. Entonces, si tú puedes comparar, Nadia, la justicia que el hombre puede ofrecer con la justicia que Dios tiene para con los suyos, en el sentido del carácter de Dios, la justicia que Dios ofrece para nosotros es absolutamente más excelente de lo que nosotros pudiéramos ofrecer. Nuestras obras, de acuerdo a lo que dice Isaías, ¿cómo lucen? Solo como trapo de inmundicia. Eso es nuestras obras. Nuestras obras lucen como lo más repulsivo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce hasta las intenciones de nuestro corazón y que muchas veces hacemos obras de aparente justicia solo para poder cumplir con nuestra propia expectativa de justicia o para poder justificar o equilibrar, como dicen algunos, la balanza entre las cosas malas y las cosas buenas, para que cuando llegue el momento del juicio de Dios, Dios vea que yo he hecho cosas buenas también. Entonces así va a equilibrar la balanza y me va a pesar. No es nada parecido, porque ese es un criterio demasiado humano. ¿Sabes cómo Dios te va a medir tu propia justicia? Yo te voy a explicar. Entonces, va a haber una balanza, sí. Vamos a ser pesados, sí. Pero ¿contra quién vamos a ser comparados? Ese es el punto. ¿Contra quién vamos a ser comparados? ¿A quién Dios va a poner en el otro lado de la balanza? Al Señor Jesucristo. Entonces, la balanza se va a equilibrar toda vez que nosotros nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta para ti, para mí, para todos los que puedan escuchar, ¿cuántos nos parecemos al Señor Jesucristo? ¿Se va a equilibrar esa balanza en el momento preciso? ¿O va a haber en nosotros solamente vergüenza y va a haber solamente una situación donde vamos a quedar absolutamente endeudados con Dios? Eso es el punto. El que se humilla será ensalzado, dijo el maestro. Y el que se humilla, entonces alcanza justificación delante de Dios, no por su propia justicia, sino que porque se la pidió a Dios y se la pidió rogando compasión. No se la pidió exigiendo nada, no se la pidió reclamando absolutamente nada, se la pidió suplicando a Dios, reconociendo su maldad, sabiendo que no merecía ninguna otra cosa más que la muerte. Pero confió en aquel que tiene poder para salvar. Entonces, allí se aplica: el que se humilla será ensalzado. Aquel que reconoce su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia y se le aplicará la justicia, no para maldición de su vida, sino para bendición. Será visto como justo por su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esa justicia es imputada de manera judicial. En cambio, en aquel que puede mostrar algo de justicia por su propio razonamiento, por su propia religión, Dios no le va a dar nada, ni perdón, ni le va a aplicar ninguna justicia, porque este ya trae justicia. Y ahí también aplica lo que el Señor Jesucristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El médico no viene a los sanos, dijo, porque los sanos no tienen necesidad de médico. El médico vino a sanar a los que realmente estaban enfermos, y esa enfermedad se llamaba pecado, a lo que el Señor Jesucristo apuntaba en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar o aventurar un pensamiento en donde nosotros vamos a sorprender a Dios con nuestra propia justicia? Es imposible, es imposible. Dios nunca va a tomar en cuenta la justicia humana,
porque el hombre no es justo. El hombre aparenta justicia, pero el hombre en sí es un hombre pecador por naturaleza, un corazón depravado, enemigo de Dios por naturaleza. De acuerdo a lo que dice Romanos 1, 2 y 3, el hombre no merece otra cosa más que la muerte, pero Dios tuvo compasión y hemos sido justificados por su bendita gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si acaso haya quedado aclarado el punto, hermana Nadia. Sí, muy clarito, Valentín. Muy Amén. clarito. Muy bien. Buenas noches, Pedro. Dios te bendiga. ¿Tienes alguna pregunta o alguna impresión? Buenas noches, hermano Valentín. Sí, quería preguntar, pues que algunos hijos de Dios aparentemente lo pasan mal aquí en la tierra, más mal que otros, digamos. Y aparentemente también el Señor olvida a algunos de sus soldados y los deja caer, digamos, en batalla, pero a algunos otros los preserva y los mantiene, digamos, mejor. Pero esto se debe solamente a la soberanía de Dios, o esto ocurre porque el Señor en su infinita sabiduría conoce los corazones de cada uno y conforme a eso distribuye su justicia o imparte su justicia. ¿Cómo es esto, hermano? O sea, porque no todos recibimos el mismo tratamiento de nuestro Señor, ¿no? Muy bien. Mira, vamos a ir a la palabra del Señor, porque siempre la palabra de Dios nos va a dar alguna respuesta. Y para eso vamos a ir al libro de Salmos. Y en el libro de Salmos está el capítulo 37. Entonces, claro que aquí habla de la prosperidad de los malos, muy parecido a lo que vimos en el Salmo 83. Y aquí nos está dando luz acerca de la situación en que no podemos impacientarnos a causa de los que prosperan y son malos. ¿Y qué pasa con los buenos o los justos? Como dices tú, a ver si acaso pude recoger bien la pregunta, con los soldados que en un momento sufren. Justamente allí en el libro de Hebreos, donde estábamos, en el capítulo 11 de Hebreos, si tú te fijas, tú me dices que la soberanía de Dios muestra a cada uno de sus hijos que Dios en un momento hizo una obra gloriosa, ¿cierto? Y en el versículo siguiente, aquí, donde dice, Moisés, aquí inclusive en Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios y gozar de los deleites temporales, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí tienes una posición sobre un aspecto de la vida de Moisés. Moisés pudo haber sido llamado hijo de la hija de Faraón y no escogió esa vida, escogió la otra vida, la que tenía que ver con el pueblo de Israel, y fue maltratado junto con el pueblo de Israel antes que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ahí tienes una visión de un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios no va a poner su vista en las cosas de esta vida, no le va a importar mucho su circunstancia terrena, ni cómo lo bien que le pudo haber ido o lo mal que le pudo haber ido. Solamente va a poner su vista en el propósito de hacer y cumplir la voluntad de Dios para vivir conforme a la gloria de Cristo. Y
¿Cómo se va a sostener este pobre hombre? Mira, se va a sostener, como dice también en el mismo libro de Hebreos, como viendo al invisible, como viendo al invisible. O sea, no tiene la mirada en las cosas de esta vida, tiene la mirada en la patria celestial. Y eso es lo mismo que sucedió con las mujeres que no recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Aquí está hablando de creyentes, hermano Pedro, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Te das cuenta? No está mirando en lo que le pudo haber pasado en esta vida. Mira lo que experimentaron creyentes. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto, más encima, prisiones y cárceles. ¿Te recuerdas lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 10? Le dijo que por causa de su nombre iban a vivir todas estas cosas. Entonces, de ninguna manera el Señor Jesucristo prometió a los que son sus discípulos, y aun cuando más cercanos eran como los apóstoles, que iban a estar exentos de cualquier sufrimiento. De hecho, si tú observas, con respecto a los apóstoles, de los 12 apóstoles, sacando a un lado a Judas, sino que incorporando a Pablo inclusive, de todos los apóstoles que vivieron en esta vida, solamente uno de ellos murió de una manera natural, que fue Juan. El resto todos murieron de manera violenta. Fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de la fe en el Señor. Entonces, no quiere decir con esto que nosotros tengamos que elegir una vida de mártir. No, de ninguna manera, en el sentido de que yo ande buscando que me martiricen. De ninguna manera. Yo voy a vivir y voy a trabajar hasta el día que Dios tenga compasión de mí y me llame a su presencia. Si en ese llamado a su presencia está el que yo sea martirizado, bueno, pero yo no voy a andar buscando que me martiricen de ninguna forma. Primero me van a tener que pillar. Y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá, cubiertos de... Tú serías creyente, Pedro. Tú perseverarías siendo creyente si vivieras todas estas cosas, si tuvieras que andar cubierto de pieles de oveja porque no tienes pantalón Docker, porque no tienes camisa Van Dyne, porque no tienes zapatos guante, porque no tienes ninguna de esas lujos y maravillas, sino que tienes que andar cubierto de piel. ¿Irías todavía aún así a la iglesia? Pobre, angustiado y maltratado. ¿Cuánto es lo que nos debe costar a nosotros ser discípulos de Cristo? Entonces, pero mira lo que dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes. Oye, no era una situación de una vida cómoda, no era una situación de que tenían domicilio conocido y ojalá una casa en la playa. No, no tenían nada de eso. Estaban errando por los desiertos y por los montes. Los valdenses, al principio de su peregrinar allí en los montes, ¿tú crees que lo pasaron bien? De ninguna manera. Ellos vivían en un lugar donde nadie quería vivir, porque era difícil la vida ahí, no se podía cultivar, no se podía hacer muchas cosas, pero lo que Dios le dio, le permitió vivir allí para que ellos pudieran vivir en paz y también gozar de la fe. ¿Te das cuenta? Entonces, es cierto que no a todos los hijos de Dios le da el mismo tratamiento. Es verdad. Es verdad que Dios tiene sus hijos donde Él quiere ponerlos y pasan por las cosas que Dios quiere que pasen, pero eso está en la absoluta soberanía de Dios y eso está en la majestad y la magnificencia de Dios. Ahora, si tú le preguntas a un valdense que sufrió persecución, oye, ¿cómo fue tu vida en Cristo? ¿Dios no tuvo compasión de ti? ¿Sabes que te va a contestar ese hermano? Realmente tú no tienes idea de qué es lo que viví la vida cristiana, te va a decir, porque Dios ha sido bueno conmigo, me dio a Jesucristo, me dio su salvación, me dio su perdón y todo lo que más pueda vivir en esta vida. ¿Qué importa? Ahora, ¿por qué? ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? ¿En esta vida? ¿En lo que podamos lograr en esta tierra? Si acaso tengo una casa más grande o con piscina, ¿es porque Dios me ama más que aquel que no tiene su casa? De ninguna manera.
Si Dios me la da, la voy a gozar, sí, claro, ¿por qué no? Si Dios me la da en buena ley y todo está honesto, no tengo por qué no vivir algo que Dios me quiere dar. Pero, ¿eso va a ser el fin de mi vida? A veces, muchas veces, cuando estamos muy saciados, entonces perdimos el norte de ser creyentes. No, muchas veces leemos el Apocalipsis cuando la iglesia dice, ven, Señor Jesucristo, y nosotros lo estamos pasando tan bien en esta tierra que no queremos que todavía el Señor Jesucristo venga. Entonces, ¿dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Y el Señor Jesucristo hace esa pregunta, una pregunta que es inquisidora. ¿Dónde está tu tesoro? Allí también estará tu corazón. Entonces, como creyente, si tú estás pensando que, vaya, el Señor debería ser un poco más misericordioso con aquellos que están sufriendo y que son parte de su pueblo, vaya, pucha, ¿qué puedo decirte? Dios no deja de ser justo. Leímos tantos versículos que decía que todas sus obras son maravillosas y las cosas que Él hace. Yo creo que aún el Señor tiene completamente en cuenta el sufrimiento de cada uno de los que son suyos, porque el Señor Jesucristo lo repitió hasta la saciedad de los evangelios. ¿Acaso vuestro Padre Celestial no sabe de qué tenéis necesidad? Entonces, ¿podríamos nosotros avergonzarnos de que Dios nos dio una suerte, digamos suerte en el sentido de circunstancias en la tierra, distinta de la que se la dio a otro? ¿Podría yo estar en un momento envidioso de que a alguien Dios lo trató de distinta manera que a mí? ¿Que yo tuve que sufrir las penas del tacho? Vaya, si yo empiezo a pensar así, entonces no tengo un corazón rendido a Dios, porque Job jamás se quejó de Dios, jamás, y ni siquiera atribuyó al diablo ninguna de las cosas que a él le estaban pasando, a pesar de que el relato bíblico dice que sí, el diablo estaba inmiscuido en el asunto. Él siempre dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué tremendo! Ahí tenemos un corazón rendido a Dios. Ahí tenemos un corazón de un hombre que no pide otra cosa más que su propia heredad. ¿Y cuál es la heredad de los hijos de Dios? No tengo a nada en esta tierra, Señor. Tú eres mi heredad. Tú eres mi heredad. Por ahí en el Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo yo me regocijaré en Jehová. El Dios de mi salvación no está pensando en otra cosa más que en su salvación. No hay nada más excelente que el perdón de Dios y su salvación. Inclusive, hay un hermano, el hermano Paul Washer, él dijo esto. Si Dios, o yo se lo escuché por lo menos, si Dios te da absolutamente todas las cosas, pero te niega a Cristo, Dios te odia. Dios te odia. Aun cuando te haya dado mansiones, aun cuando te haya dado aviones para ti solo, y te haya dado una isla para ti solo, o un país para ti solo, Dios te odia, porque no estás salvo. Pero si Dios no te da nada en esta tierra, absolutamente nada, y te da Cristo, Dios te ama, porque te ha dado lo mejor que Él tiene para los que son suyos. Jesucristo no es un adorno en nuestra vida. Jesucristo no es ni debe ser para un creyente algo que viene a completar nuestra felicidad. No, Jesucristo es nuestra felicidad. Jesucristo debe ser nuestra vida. Mira, no podemos pensar que Jesucristo tenga menos valor que todas las cosas de esta vida. ¡Qué tremendo! Entonces, mira, aquí dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Claro, el rey David vivió como rey, podrían haber pensado algunos, pero el rey David no tenía puesto su corazón en su palacio. Dice la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes porque él vivió en la comunión con el Señor y dijo, un día en tus atrios, un día en tu presencia, son mejor que 1000 años fuera de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque este hombre tenía
puesto su corazón en la comunión con el Señor, más que en cualquier otra cosa. Entonces, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Te das cuenta? Acá dice, oh, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación. No está diciendo Dios de mis riquezas, Dios de mis castillos, Dios de esto y del otro. No, Dios de mi salvación. La salvación es el punto. La salvación es el objetivo. Jesucristo, el estar en su presencia, el vivir para su gloria, el honrar a Dios, debe ser la vida del creyente. Eso es el sentido de la vida de un creyente, no es otra cosa. Lo que podamos vivir en esta tierra, y no estoy diciendo que Dios no vaya a poder tener compasión con alguien y bendecirlo. He vivido tantos momentos de necesidad en los cuales Dios ha puesto su mano y ha demostrado que su misericordia no se ha cortado para con mi miserable y pobre y triste vida. Y he visto la providencia de Dios en el momento preciso y en el lugar preciso. No llegó tarde, contestó a tiempo Dios, porque Dios es justo y hace sus obras para su gloria. ¿Y qué es lo que pude hacer yo? Nada más que glorificar y honrar el nombre del santo y bendito Dios del cielo. Muchas veces cuando nosotros creemos que nosotros tenemos todo bajo control y que todas las cosas caminan en el hogar, porque gracias a mi inteligencia, gracias a los logros que yo puedo hacer, gracias a mi capacidad intelectual, gracias al trabajo que yo puedo hacer, sabes, solamente falta que nos duela un poco la cabeza para que no tengamos ganas de ni siquiera levantarnos. Muchas veces una miserable, pobre y triste gripe nos deja hecho nada, y muchas veces no somos capaces ni de levantarnos a poder beber una taza de agua, y alguien tiene que traerla. Solamente con una gripe. Somos tan débiles, somos tan dependientes, somos tan incapaces que no sé cómo es posible que muchas veces nosotros mismos pensemos algo sobre nosotros mismos, algo que, si no fuera por mí, realmente, si Dios no tiene compasión de mi vida, si Dios no me da la vida, si Dios no me sostiene, si Dios no me da salud, si Dios no me da la capacidad de pensar, de razonar y de ser autovalente, ¿qué soy? No soy nada. Entonces, frente a esa verdad, frente a tanta verdad, ¿pudiéramos decir que Dios se olvida de los suyos? Jamás, jamás, aun cuando estén en las circunstancias más terribles para nosotros, aun cuando estén en las circunstancias más terribles. ¿Acaso el apóstol Pablo y Silas no sufrieron también en el cepo, en la cárcel? ¿Sufrieron por delincuentes? No, sufrieron por la fe, por causa de la fe. Y todos los demás apóstoles que murieron de manera violenta, ¿sufrieron porque no tenían fe? De ninguna manera. Sufrieron porque no negaron su fe. ¿Y qué fue? ¿Sus corazones estaban compungidos? ¿Estaban con depresión porque estaban metidos en una cárcel? De ninguna manera. Ellos estaban regocijados. Y como Richard Gumbran dijo, Richard Gumbran, el autor de Torturado por Cristo, dijo: Dios no me ha tenido por digno de morir por su causa. Ese hombre tenía su cuerpo lleno de cicatrices por todas las torturas que los malvados comunistas hicieron con él. Y aún así tuvo compasión y tuvo misericordia, y dijo eso: Dios no me tuvo por digno de morir por su causa. Dios lo hizo, lo dejó vivir para que fuera testigo de todo lo que Dios hacía con cada uno de aquellos que morían en el tiempo que estaban detrás de la cortina de hierro, y de todo lo que se vivió en el tiempo de la Guerra Fría, donde la iglesia fue perseguida terriblemente por causa de los comunistas. Entonces, allí nosotros podemos ver que en el día de hoy, hermano Pedro, mueren al año 150,000 creyentes más o menos al año por causa de su fe en este mundo. En el año 2020, en el año 2019, siguen muriendo hijos de Dios por causa de su fe en los países musulmanes,
en los países donde no se cree en Dios. Hay países donde está prohibido predicar la palabra de Dios. Hay países terribles donde, como China, que si tú no estás a favor de la religión del Estado, te tienen que reprogramar y te envían a... Tienen ciudades enteras para la reprogramación de personas. Es algo terrible. Uno no tiene idea de lo que viven los hermanos de China y no tiene idea de lo que viven los misioneros. No tiene idea de lo que muchas veces está sufriendo la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros detenidos en nuestro propio bienestar. Y es muy triste eso. No vemos más allá de eso. Y eso es muy triste para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra visión es demasiado miope. Nuestra expectativa para vivir en esta tierra muchas veces es demasiado amplia. Para nosotros, creemos que todo lo que tenemos ya lo merecemos. Y muchas veces exigimos de Dios aún más. Creemos que todavía nos falta por recibir de la misericordia de Dios. Y por ahí Proverbio dice, conténtese el hombre con tener techo, abrigo y comida. Entonces, si tienes esas tres cosas, ¿cómo no vas a dar gracias a Dios? ¿Cómo no vas a dar gloria a Dios? No sé si acaso estuvo más claro para ti, Pedro, esto o, o, o requieres que sigamos conversando de este tema. No, gracias, hermano Valentín. Estaba muy buena la explicación y reconfortante. Gracias. Amén. Bien. Ha sido un gusto, como siempre, poder estar compartiendo con ustedes y damos gracias al Señor por esta instancia. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros y también a Pamela, que estuvo en el primer segmento. Y por favor, hermano Pedro, ¿podrías tú orar para ser despedidos de nuestra clase presencial? Sí, vamos a orar, hermanos. Padre amado, Padre Santo, en esta noche, Señor, te damos gracias. Lo bueno que tú eres, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque has amado desde el principio, Señor, y nos has dado a tu Hijo para que pueda pagar por nuestras culpas. Señor, te damos gracias por la obra grande de tu Hijo. Y gracias, Señor, porque tú nos instruyes día a día. Tú nos enseñas más de tu palabra, Señor. Te agradecemos por ello, Padre. Somos deudores, Señor, contigo por tantos favores, Señor, por tanta misericordia por cada uno de nosotros. Señor, te pedimos perdón porque a veces somos como miopes, Señor, y no vemos la obra grande tuya, solamente abajo, Señor, no vemos el bosque entero. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. Y Señor, te pedimos siempre que tú nos mantengas en tu camino, tú nos des las fuerzas, Señor, para poder, Señor, estar firmes en tu camino y que podamos, Señor, ser dignos de ser llamados tuyos, Señor, que podamos siempre, Padre amado, cumplir tu palabra y mantenernos, Señor, en una conducta buena, dignos de ser tus hijos, Padre. Señor amado, te pedimos también por los estudiantes, los hermanos que no estaban en esta clase. Señor, te pedimos que tú los bendigas donde quiera que estén, Señor, y te pedimos que tu enseñanza y palabra sea favorable para con ellos. Gracias por este día, gracias por nuestro maestro, te pedimos que tú lo bendigas, que tú le llenes de sabiduría. Todo esto, Señor, te pedimos en nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre, también rogamos por el hermano John, que debe estar, Señor, con su corazón en este momento entre nosotros. Tu misericordia le guarde, le proteja, lo libre de tentación y del mal. Obra tu gracia sobre su vida. Bendice a su esposa, Señor. Guarda su hogar en tu amor y en tu misericordia. Bendice a Nadia que está acompañando a la hermana Pamela. Obra tu gracia sobre ella, Señor,
y le des cada vez más de tu misericordia, de tu gracia, para que pueda amar y entender tu palabra. Y de esa manera, Señor, que tu obra maravillosa, parte de tu Espíritu Santo, pueda ser una realidad en su vida. Gracias, Señor, por todo tu amor. En el nombre precioso de Jesucristo, bendice a aquellos que van a escuchar esta grabación y que seas todo para la gloria de tu nombre. Amén. Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Así que, si Dios lo permite, nos estamos viendo el domingo, ahí a nuestra sección de preguntas y respuestas. Si ha quedado algo que aún es necesario explicar para el domingo, entonces tenemos la oportunidad de llevar, anote la pregunta, sería bueno, entonces allí podemos explicar un poco más acerca de lo que hemos visto hasta este momento. Sean bendecidos y muy buenas noches, y que Dios les guarde y Dios les bendiga. Buenas Gracias, noches. hermano Boletín. Nos vemos.